Principales representantes del conductismo y el constructivismo. John Burroughs Watson nació en Greenville, Carolina del Sur, el 9 de enero de 1978 y murió en Nueva York el 25 de septiembre de 1958. Se graduó en la Universidad de Chicago en 1903. Su disertación, Animal Education and Inspiration, Study on the Physical Development, siendo el primer documento científico acertado del comportamiento de la rata blanca. En el documento, Watson describe la relación entre la mielinización cerebral y la capacidad de aprendizaje en ratas a lo largo de su desarrollo biológico. Watson permaneció en la Universidad Johns Hopkins varios años realizando investigaciones acerca de la relación entre ímpetus sensoriales y aprendizaje y comportamiento de las aves. En octubre de 1920, Watson fue invitado a abandonar su cátedra en la Universidad Johns Hopkins debido a rumores que corrían acerca de la relación que mantenía con su asistente Rosie Reynolds, pasando a trabajar posteriormente como psicólogo para la empresa Thomson. En él, Watson pretendía demostrar cómo los principios del condicionamiento clásico, recientemente descubierto por Ivan Pavlov, podían aplicarse en la relación de miedo de un niño ante una rata blanca. Albert fue escogido como sujeto de experimentación por su gran estabilidad emocional. Mediante el experimento, Watson pretendía demostrar cómo podía condicionar la reacción de miedo de Albert hacia una rata blanca, que inicialmente no provocaba en el niño ninguna reacción aversiva, cómo podría generalizar esta conducta a otros estímulos similares y, por último, cómo eliminar esta conducta. Contribución a la educación fue que su teoría desechó la distinción entre cuerpo y mente y en la importancia que dio al estudio objetivo y fenomenológico de la conducta. Ivan Petrovich Pavlov nació en Riazán el 14 de septiembre de 1849. Fue fisiólogo y premio Nobel ruso, conocido por sus estudios sobre el comportamiento reflejo. Estudió en la Universidad y en la Academia Militar de Medicina de San Petersburgo desde 1884 hasta 1886. Estudió en Breslau, Wrocław, Polonia, en Leipzig, Alemania. Pavlov observó que la salivación de los perros que utilizaban en los experimentos se producía ante la presencia de comida de los propios experimentadores, y luego determinó que podía ser resultado de una actividad psicológica, a la que llamó reflejo condicional. Esta diferencia entre condicionado y condicional es importante, pues el término condicional se refiere a un estado, mientras que el término condicional se refiere a una relación que es precisamente el objeto de su investigación. Sus trabajos sobre la fisiología de las glándulas digestivas le hicieron acreedor en 1904 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Su principal obra es Reflejos condicionados. Hoy se estima que la obra de Pavlov ha sido precursora, ya que fue el primero en efectuar investigaciones sistemáticas acerca de muchos fenómenos importantes del aprendizaje, como el condicionamiento, la extinción y la generación del estímulo. Si bien Pavlov no creó el conductismo, puede decir que fue uno de los pioneros más ilustres. Mostró que el intervalo óptimo entre la presentación del estímulo condicional y el condicional y el incondicional para favorecer el aprendizaje, es decir, la presentación de una respuesta condicional. Prácticamente cualquier elemento perteneciente al ambiente escolar, profesor, la materia, los medios físicos y los académicos, pueden asociarse con un estímulo incondicionado que produce determinadas respuestas emocionales. Contribución a la educación, potenciador de la generalización de los aprendizajes, medio para generar hábitos de conducta. El efecto del premio o castigo será tanto más efectivo cuanto más inmediata sea su realización. Necesidad de utilizar reforzadores de educación, etc. Burroughs Frederick Skinner nació el 20 de marzo de 1904 en la ciudad de Susquehanna, en Pensilvania.
Su padre era abogado y se dedicaba al hogar. Su crianza fue al viejo estilo, era extrovertido y le agradaba la escuela. Se graduó en el Colegio Hamilton de Nueva York. Escribió artículos para el periódico de la universidad. Vivía como bohemio y luego se incorporó en la Universidad de Harvard. Se graduó en psicología en 1930 y culminó el doctorado en 1931. Trabajó en la Universidad de Minnesota. Se casó y tuvo 2 hijas. Cuando ingresó a Harvard, con su posición de privilegio, influyó en toda una generación de estudiantes. Autor del condicionamiento operante. Contribución a la educación. Demostró y postuló distintos enunciados sobre diferentes principios y técnicas para mejorar la calidad educativa. Albert Bandura nació en Mundara, Canadá, en 1926. Es un psicólogo ucraniano-canadiense de tendencia conductual cognitiva, profesor de la Universidad de Stanford, reconocido por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social y su evolución al sociocognitismo, así como por haber postulado la teoría de autoeficacia. Se graduó en 1949 en la Universidad de Columbia Británica. Estudió posteriormente psicología clínica en la Universidad de Iowa y prosiguió luego su formación en Wichita y Stanford. Destacó como teórico y experimentador de la teoría del aprendizaje social. Contribución. Fue impulsor del denominado enfoque sociocognitivo de la personalidad, según el cual el ambiente tiene una influencia trascendental sobre factores personales como el autocontrol y el concepto del yo. Este proceso de interacción entre la conducta, pensamientos y sentimientos del individuo lo denominó determinismo recíproco. Jean Piaget. Piaget nació el 9 de agosto de 1980 en Neuchâtel, Suiza. Científico conocido universalmente como el gran teórico del desarrollo infantil. Es también filósofo de la ciencia y estudioso de la lógica, cuyas aportaciones a la educación han sido profundamente significativas. La pedagogía de Piaget dice que es el primer paso o la primera tarea que el educador debe utilizar para adaptar al estudiante en una situación de aprendizaje, construyendo el interés del niño, para que así él por un método o un instrumento pueda entender y actuar. En la pedagogía que se puede decir que existe una explicación y serie de mecanismos como son la asimilación y acomodación, ya que le permiten al niño una reestructuración a través de la experiencia, ya que mediante esto él puede hacer operaciones formales y concretas. David Paul Ausever nació en los Estados Unidos, Nueva York, en el año de 1918, hijo de una familia judía inmigrante de Europa Central. Se preocupó por la manera como educaban en su época y en especial en su cultura. Estudió en la Universidad de Nueva York. Él originó y difundió la teoría del aprendizaje significativo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Eso se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos, pero también es necesario que el alumno se interese para aprender lo que se le está mostrando. Contribución a la educación. Ventaja del aprendizaje significativo. Produce una retención más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido y más. Lev Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1826 en Orsha, Bielorrusia. Fue psicólogo ruso judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural. Contribución en la educación. Metodología de la investigación psicológica, el origen y el desarrollo de funciones mentales superiores. La formación conceptual. La relación entre el aprendizaje y el desarrollo humano.
el estudio de los trastornos del aprendizaje. Jerome Semmelweis Brunner nació el 1 de octubre de 1915 en Nueva York, Estados Unidos. Psicólogo y pedagogo estadounidense, ejerció su cátedra de psicología cognitiva en la Universidad de Harvard y junto con Miller fundó el Center for Cognitive Studies, considerado el primer centro de psicología cognitiva. Brunner enumeró las ventajas de la capacidad para clasificar acontecimientos en términos de categorías conceptuales, ayuda a simplificar el mundo y encontrar semejanzas, elimina la necesidad de reaprendizaje constante, permite poner en práctica una conducta determinada en situaciones diferentes y mejora la capacidad para relacionar objetos y acontecimientos. Induce al educando para que lo intente por sí mismo. La forma más eficaz es la que logra presentar la tarea como un juego. Joseph Novak nació en 1932, es un educador estadounidense, profesor emérito en la Universidad de Cornell e investigador científico senior en el Instituto de Cognición Humana y de Máquina de Florida. Se graduó en Ciencias y Matemáticas en 1952 en la Universidad de Minnesota. Completó su maestría en Ciencias de la Educación en 1954 en la Universidad de Minnesota y completó sus estudios de posgrado en Ciencias de Educación y Biología en la Universidad de Minnesota en 1958. Él desarrolló el proceso de enseñanza en los niños y niñas, alude a una manera de ver la realidad en la cual ellos se encuentran. A su vez, la forma de aprendizaje en los niños varían de acuerdo a su entorno o medio en el que se encuentran ellos. A partir de la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, Joseph elabora los mapas conceptuales donde resalta con especial importancia los conocimientos previos del alumno. Con la creación de los mapas conceptuales, llevó a la búsqueda de un instrumento orientado a diagnosticar el nivel de diferenciación conceptual que posee en un momento dado. Gracias.